He estado hablando con Jacob entre cámaras o, debajo, o detrás de las cámaras y hemos planteado una especie de organización por temas o esquemático. En una primera parte vamos a hablar un poco del Mateo griego que tenemos hoy actualmente. Vamos a mostrar que no es, que no es un texto traducido del hebreo, sino que directamente es griego. Vamos a mostrar que tiene fuentes griegas como la Septuaginta. Vamos a hablar un poco de la patrística cristiana. Vamos a hablar de la academia y luego vamos a hablar del Mateo Sentov. La academia, ¿qué dice sobre el Mateo Sentov? Así tenemos como cubierto todos los cupos y luego Jacob os va a mostrar visualmente, porque Jacob tiene un dominio mucho más elevado del hebreo, os va a mostrar visualmente para que podáis pues, distinguir que es un texto de traducción. Entonces, Jacob va a mostrar todos los errores que existen de traducción para que no tengáis ningún tipo de duda. Este vídeo lo podríamos hacer, yo que sé, de 5 horas y exponer todas las tesis doctorales que existen, exponer un montón de comparativas de glosas medievales, de fonética, pero serían como, yo creo que muy avanzado y hemos hecho algo más breve, ¿no? Vamos a hacerlo así un poquito más para que la gente visualmente se quede con lo importante que es la parte de Jacob. Yo solamente es para que no quede ningún tipo de duda y vamos así como en el tiempo es que cuando veáis las traducciones en el texto de Jacob, podáis ver que es un texto traducido y que tiene errores de traducción, que va a confundir género, número, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, la primera fase es para que Jacob me saque los textos que son del libro de Antonio Piñero, que le he mandado unas listas aquí que pone sobre, esta es la primera, tanto esta que os va a poner en pantalla como la siguiente que va a poner en pantalla, tanto una como la otra, que es el libro de Antonio Piñero. Son los libros, el llamado Libros del Nuevo Testamento de Antonio Piñero, en el cual son 5 universidades españolas, catedráticos. Ya sabéis que Antonio Piñero es una de las máximas eminencias a nivel mundial, en griego, etcétera, etcétera. Son 5 catedráticos, profesores, eminencias en griego, y ahí podéis ver cómo dice abajo que por el tema antifariseo, es decir, como el autor es antifariseo, tiene ideas antifariseas, probablemente el texto se haya hecho o en Galilea o en Siria. En la siguiente imagen que vais a ver también dice que odia a los fariseos. Lo vais a ver 2 veces en pantalla, vais a ver en pantalla 2 veces que odia a los fariseos. Yo estaba comentando con Jacob que es un poco absurdo que en la actualidad existan movimientos mesiánicos que son totalmente fariseos, rabínicos, que a su vez, digamos, defiendan su teoría, ¿no? Con, digamos, un texto fariseo, que sería algo así como un anarcocapitalista fundamentándose en un libro de cómo el Estado debería obtener el poder total de los medios de producción económicos y demás. Hombre, como para atacarlo o como para refutarlo, sí, pero para fundamentarse es una contradicción lógica, o sea, es insalvable porque claramente estás utilizando un texto antifariseo para apoyar tu creencia, ¿no? Estaba hablando con Jacob que hay un texto muy gracioso que es el de Mateo 12, en el cual claramente aparece Jesús, que está en los sembrados, en los campos, están segando en Sabbat y vienen los fariseos a decirle que por qué están segando en Sabbat. Pues hay una prohibición de estar en Sabbat en los campos, fuera. Entonces, claro, es como yo le estaba diciendo a Jacob, es una comedia, ¿no? Parece la vida de Brian, ¿no? Llega alguien y le dice a los fariseos a Jesús, tú estás aquí en un sitio segando y no se puede segar en Sabbat. Y le podía decir Jesús, ¿y vosotros qué hacéis en Sabbat en los campos? Y ellos diciendo, ¿y tú qué? Es decir, una especie de fiesta de que nadie cumple aquí la Torah y que todo el mundo está en contra, ¿no? Entonces, todos esos textos muestran, digámoslo así, que el autor está inventando textos, se los está inventando totalmente. Antonio Piñero, por ejemplo, tiene una publicación que dice no hubo tal pelea, porque claro, se refiere a que todos esos textos fariseos se crearon simplemente pues, para poner a Jesús superior a los fariseos de esa época, porque cuando estaba Jesús el poder era saduceo, sacerdotal, hasta el año 70, que era la destrucción, y ahí es cuando se crea el Evangelio de Mateo, más allá de que el señor Gutiérrez crea que se crearon en el año 20 y aunque Jesús muera 10 años después, básicamente lo que estamos diciendo es que cuando Mateo está escribiendo, más allá del 70, el Evangelio, está pensando en los fariseos como los que tienen el control o el poder. Y por eso está enfrentando a Jesús contra ellos, pero se está inventando claramente relatos ficticios. Tampoco va ningún fariseo a ir hasta Galilea a decirle, oye,
Jesús, que tú no te lavas las manos, como dicen aquí en los sabios, y se van 3 semanas y vuelven otra vez a Judea. Es decir, se van de Judea a la Galilea de los Gentiles y Galilea de los Gentiles a Judea. Lo cual, para decirle, oye, tú no te lavas las manos y nos volvemos, ¿no? Esto completamente ridículo, absurdo, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, la siguiente imagen que os va a poner Jacob va a ser del texto en griego. Si lo leéis con atención o si no, pues paradlo y lo veis, va a decir, no, una anterior para que vean lo de la Septuaginta. Ahí en Antonio vais a ver que nos expone que el evangelista, Mateo en este caso, es una persona griega, su lengua madre es el griego, no es una persona profesional, tiene muchos errores gramaticales, muchos errores que se han ido corrigiendo. Es decir, cuando vosotros veáis un texto sobre el Evangelio de Mateo, no estáis viendo el real en griego, estáis viendo pues una corrección posterior. Yo estaba hablando con Jacob que si, por ejemplo, leéis en griego Mateo, la genealogía de Mateo en el 1.7, confunde a Asa, el rey, con Asaf, el salmista. Y en el 10 también. Entonces, esto cuando veis vuestra Biblia, pues no se ven. Pues pasa lo mismo con el Mateo en hebreo. Lo traducen en español, corrigen los errores que os va a mostrar Jacob, y claro, tú lo lees y no lo ves, pero están ahí. Estos son como las sirenas que yo comenté de la Septuaginta en griego. Están ahí las sirenas, pero no te las ponen cuando tú vas a tu Isaías, no te lo ponen. Y otros textos, a lo mejor, pues te ponen dragones, ¿no? Que de sirena a dragón no sabemos cómo llegó, pero bueno, de sirena a dragón. Ahí veis que pone Septuaginta. Vale, entonces, digámoslo así, el Mateo del Evangelio de Mateo es una persona griega, a cuyos oyentes son en griego, son griegos, y está utilizando la Septuaginta. Entonces, a Jacob le he pedido que ponga un claro Mateo 15, que lo podéis leer ahí en pantalla, lo va a poner, lo vais a tener el texto en hebreo, que os lo puede, si quiere leer en hebreo Jacob, o si no, no da igual, y luego en griego. Como podéis ver, no encaja para nada. Es decir, el texto no tiene nada que ver uno con el otro. Mientras que el contexto en el Evangelio de Mateo es que los, digámoslo así, fariseos estaban utilizando, en este caso serían los jabrí, ¿no? Los amiguitos o amigos o amiguis, que en este caso, bueno, no serían los amiguis, sino los sabios, ¿no? Los fariseos reales, pues compañeros. Según ellos, pues está aquí exponiendo Jesús que están inventando, digámoslo así, están inventando doctrinas humanas, ¿no? No están mandamientos de hombres. Pero, sin embargo, si veis en hebreo no dice nada de eso. Entonces, cuando tú, por estas fuentes, sabemos que está utilizando fuentes en griego. Es decir, cada vez que hay citas en el Evangelio de Mateo, se está utilizando el Isaías en griego y se está utilizando la Septuaginta en griego, como podéis ver en pantalla. Hay otro ejemplo que no lo tenéis, digámoslo así, en pantalla, aparte del Mateo, que es el llamado Isaías 6, 9, 10. Vais a ver que en hebreo nos dice en imperativo, oíd. Sin embargo, el evangelista, cuando está utilizando esto, dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, oiréis en futuro, pero no hay ningún futuro. Esto pasa, por ejemplo, con Isaías 7:14, que la mujer va a dar a luz, no es que está, o Isaías 9, es decir, siempre hay unas profecías a futuro cuando están en pasado o incluso en presente, ¿no? Eso es el Isaías en griego, que tiene esos problemas, ¿no? Como la Virgen de Alma, Betulá, que Jacob ha comentado muchas veces. Otro de los puntos que también ha comentado Jacob claramente en su canal, que es el tema del oyente griego. Si el oyente fuera judío, no se diría Emanuel o Immanuel, que en griego significa tal, tal, tal. ¿Para qué? Si ya el oyente ya lo sabe. También, por ejemplo, con el llamado error ese espeluznante, que es el de Eli, lama sabactani, que todavía no sabemos qué es sabactani, no sabemos qué es, o sea, estamos ahí pensando un poco qué es, si es sabactani, qué es, no sabemos muy bien, sabactani, qué es. Y ahí claramente te dice que traducido significa, con lo cual el oyente es griego. Entonces, vamos, en resumen sería, el Mateo que todo el mundo tiene ahí, tiene textos corregidos, en primer lugar, es de habla griega, el texto no es una traducción, no tiene errores de traducción que vais a ver en el Mateo Sentov, que sí lo vais a ver. Está dirigido a un público griego, es decir, que pueda reconocerlo. Y está utilizando fuentes en griego y no fuentes en hebreo, como la Septuaginta que acabáis de ver. Hay un montón de ejemplos, se pueden utilizar muchísimos, pero básicamente con estos dos yo creo que ya podéis imaginaros que todo el texto
se utiliza también en Isaías 7, 9, que ha utilizado Jacob yo en otros momentos, y para no alargarlo mucho más es esto. Ahora, en este otro segundo bloque que yo he hablado con Jacob sería el bloque de la patrística cristiana, llamado la cita de Papías, ¿no? Papías nos dice que hay un texto, y lo hablasteis muy bien con Gio, ¿no? Que era el tema de cuando se habla hebreo no significa que sea hebreo, sino que puede ser arameo. Claramente. Aram, por ejemplo, que siempre dice no, y no lo es arameo. Entonces, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, esto me recuerda cuando hiciste el debate con Gutiérrez, dice Pablo, Pasja, en vez de Pesaj, en sacrificio. Claro, no está utilizando el hebreo, está utilizando el arameo. Pero es que muchas veces se utiliza el arameo en el Nuevo Testamento, es decir, no solamente es Pasja, sino, por ejemplo, Sabata, de Sabat, Sabatón, Sabata, Satanás, por ejemplo, Satanás, es Satán en hebreo, es decir, que todo el rato tenemos el uso del arameo, ¿no? No tiene por qué significar el hebreo. Pero yo he dicho, Jacob, digo, vamos a hacer una línea temporal, cronológica, ¿no? Desde Papías, y entonces, para ver si, más allá de que Eusebio de Cesarea, ya sabemos que la historia eclesiástica nos dice que Papías no sabía distinguir el arameo y el hebreo, que era una persona que no era una persona muy, bueno, letrada, oculta, sino que era una persona pues con déficit de estudio o, digamos, de desarrollo, vamos a decirlo así, intelectual, ¿no? Es decir, que no era una persona muy avanzada. Papías nos dice taloya. Taloya no significa evangelion o, por ejemplo, besorá, buena nueva, ¿no? Sino que se está hablando de los oráculos, los dichos, que no encaja para nada con el Evangelio de Mateo que tenemos actualmente. No son dichos, no son oráculos, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hacer la línea cronológica, nos vamos a Versus Aerenses, 3.11.7, Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea al 3.27.4, y a Irineo. Irineo nos dice lo siguiente, algo muy interesante. El Evangelio según los hebreos es el preferido por los ebionitas. Y muchos dirán, ¿y este Evangelio según los hebreos qué es? Seguramente. Pues ellos no lo explican en estas citas que he dado. ¿Cuál es? Es un texto utilizado por los ebionitas, es decir, los pobres, aquellos que eran judíos seguidores de Jesús, que negaban absolutamente el nacimiento virginal de Jesús. Decían que era una persona normal, que fue elegida, y su evangelio empieza ¿cuándo? Empieza con el bautismo de Jesús. No hay nada de temas de virginal ni nada por el estilo. Es decir, Jesús es una persona normal, elegida como Dios, por Dios como Mesías, y fin, se acabó. Entonces, podemos comprobar que el Mateo Sentov no empieza directamente en el bautismo, sino tiene la genealogía, tiene este nacimiento, es decir, podemos ver que no es este texto. Añadimos uno más. Epifanio, en el Panarión 30, nos dice que empieza con este bautismo, con lo cual ya tenemos demasiadas citas que nos muestran o nos exponen que no encaja este Jesús, digámoslo así, de los ebionitas con el de Mateo Sentov. Ahora, Jerónimo utiliza el llamado evangelios según los nazarenos. Es curioso que existan grupos llamados nazarenos que nos dicen estos evangelios, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Siguen utilizando a Pablo, ¿no? Cuando estos grupos están, por ejemplo, los ebionitas están en contra de Pablo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, voy a citar a Josh Howard, que suele ser siempre el emblema que se suele utilizar. Josh Howard dice, y lo leo literal, para que no me digan, ay, es que vas a manipular. No, lo leo literal. Dice una comparación del texto de Sentov con citas de un evangelio apócrifo citado por Epifanio y Jerónimo, lo que yo he estado citando precisamente, dice, lleva a la conclusión que el Mateo Sentov era desconocido por los primeros cristianos. Por lo cual, la cita de Papías y toda la patrística cristiana no encaja con este Mateo Sentov. No tiene nada que ver. Ahora, otro bloque sería, estamos como en plan uno por uno. Sería el bloque de la patrística cristiana. El bloque de la patrística cristiana que hemos quitado, vamos a ir a la academia. La academia. ¿Qué dice la academia del Mateo Sentov? O sea, los estudiosos que han dicho de Mateo Sentov. Entonces, uno de los primeros que ha hablado es Lapide, que lo podéis buscar ahí si queréis, que Jacob seguro lo conoce, nos dice que el texto que ha utilizado la Vulgata, que hay una presencia de latinismos. Y nos explica que ya en los reinos de Castilla y de Aragón existían traducciones de los evangelios que tenemos hoy actualmente en griego en romance, en lengua romance. Y yo le está diciendo a Jacob que es muy interesante esto porque se ha descubierto
que Ramban utilizaba la lengua romance. Ahora mismo se acaba de descubrir que en un manuscrito de Ramban hay lengua romance, con lo cual añade, aparte de todos los descubrimientos que tenemos, esto. Ahora, vamos a decirlo así, él dice que existen latinismos, entonces tenemos que quedarnos claros, todos los autores que voy a citar, todos dicen que hay una fuente en latín, hay una fuente en latín, es decir, todos están absolutamente convencidos de que este Mateo Sentov tiene una fuente en latín. Claramente. Lo que pasa es que hay textos complementarios que no saben bien de dónde los han sacado. Para ello, pues, hay diversas exposiciones. La mayoría son glosas medievales. Unos creen que es Provenza catalana, otros creen que es más de la zona del norte, es decir, de Lieja, etcétera, etcétera. Es decir, hay discusión sobre cuáles son esos complementos que han añadido al texto en latín, pero todos están convencidos de que es un texto en latín y lo demuestran con los latinismos. Como por ejemplo, tienes el Hanhagat Perushim, que son doctrina fariseorum, ¿no? Doctrina farisea, ¿no? Que dice el texto, el Asute Shubá, que es Ponietentiam Agite. Entonces, en 1987, esto es muy importante porque la gente no lo sabe, George Hogwarts utiliza una edición manuscrita que es la de la British Library, que es Adler 26964. Como yo le comenté a Yakov, hay, digamos, textos de Mateo Sentov anteriores, como por ejemplo los que él ha utilizado que están en Italia, ¿no? Que no ha utilizado este autor. Es decir, George Hogwarts ha ido modificando, según le han hecho respuestas, ha ido modificando y según se han ido descubriendo, entre comillas, ¿no? Los textos y la composición cronológica, pues, digámoslo así, han ido modificando. Entonces, se ha utilizado el italiano que utiliza Yakov, que está mucho mejor que el de Nehemia Gordon, que es muy posterior, porque es de los más tempranos. Entonces, se entiende que el más temprano es el que está más cercano al texto, evidentemente, ¿no? Texto 100 años posterior, pues no encajaría muy bien. Entonces, aún así nos dice Howard lo siguiente, ojo, los giros sintácticos y expresiones del hebreo medieval provienen de introducciones de judíos para adaptarlo al texto cristiano en los debates de las épocas. Es decir, Josh Howard está admitiendo claramente que hay añadidos medievales, con lo cual todos también están de acuerdo que aquí hay textos medievales. Es decir, no, o sea, no es original, no, sino que George Howard dice que hay una base del siglo IV, que son los mismos que tenemos aquí en griego, me refiero, es de la misma época, o sea, tampoco el siglo IV es lo que tenemos aquí, es decir, hay textos incluso anteriores, es decir, que hablar del siglo IV como original o de los primeros cristianos ya nos estamos yendo muy avanzados en el tiempo. Ten en cuenta que el primero que tenemos es el Evangelio de Juan, en torno al 125-150, es decir, que siglo IV ya estamos hablando de la época de la Vulgata, precisamente, que encajaría con la traducción de Jerónimo. Es decir, que no... Entonces, todos los autores, vamos a citar algunos, por ejemplo, William Horbury dijo que hay una base latina, algo común, dicen las traducciones judías, lengua romance, volvemos otra vez a la lengua romance. Petersen, que siempre ha estado debatiendo con Hogwarts, nos dice que es una traducción claramente del latín y que es una composición medieval y luego dice que es de una tradición holandesa, que es lo que yo te estaba diciendo anteriormente. Y por eso ya en 1998 reconoce Hogwarts que es del siglo IV. Ahora, hay un dato que a mí me parece muy interesante, que añade a todo lo que hemos estado hablando, que es el de Pere Casanellas y Harvey James. Nos dice que hay traducciones a partir del latín o lengua romance que creaba cada rabino para poder debatir. Porque ya sabéis que el contexto de la época en España era continuamente de discusiones entre el cristianismo y digamos, el judaísmo. Yo le he dicho a Jacob que tengo aquí dos libros, que son estos de aquí, este y este, Crescas, de Profiat Duran, que son aproximadamente 391, en el cual ellos están debatiendo contra los cristianos porque están persiguiendo, incluso mataron al hijo del rabino en persecuciones, ¿no? a las comunidades judías. Entonces hay un debate. Ya sabemos que luego está la disputa de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a hacer un resumen de todo esto que hemos hablado de los autores. ¿Qué dicen los autores? Todos dicen que hay una base en latín. Todos. Todos dicen que hay composiciones medievales. Todos dicen que hay composiciones medievales. Ahora, ¿cuál es el único problema?
Entonces, todos piensan, todos creen que es una traducción del latín. Todos, están absolutamente todos de acuerdo que es una traducción del latín. Que tiene composiciones medievales. Ahora, el único problema que tenemos actualmente con el Mateo Sentov es el siguiente. ¿En dónde se hizo esta traducción? Esos son los debates. Sabemos que en Europa, ¿en dónde? Franco, Lieja, Provenza, Cataluña, ¿no? Y esos son los debates actualmente en la academia. Es decir, no es si el texto es el original, si es del siglo primero, es el. No. Es decir, todos es que es una base en latín, hay latinismos, todos que hay composiciones medievales, todos están de acuerdo. Es decir, no hay ninguno. Incluso Hogwarts, como hemos visto, que también dice que hay composiciones medievales que se han ido cambiando el texto, porque cuando alguien te dice, este texto es el original, y Ben Saprou solamente lo copió, es decir, no lo manipuló, no lo cambió, no hizo nada, está admitiendo en cierto modo que es el texto original. Entonces, aquí lo que tenemos claramente es esto, ¿no? Que es un texto traducido del latín, con que el autor piensa en lengua romance, pues el catalán, también como vimos, Peterson está hablando de la tradición holandesa, ¿no? Estilo evangélicos, ¿no? Ya, y luego estamos hablando claramente de tradiciones europeas del latín con glosas medievales, para complementar, porque hay complementos que, es decir, que es el texto latín más añadidos, y esos añadidos son glosas medievales, y pues hay debate, discusión sobre de dónde podrían haber venido. Eso son lo único que existe en la academia, no hay más. Ahora, yo estaba hablando con Yakov que el autor de este texto no se incluya él mismo como una especie de judío creyente en Jesús. Es decir, como un judío que practica la Torá, porque yo estaba hablando con Yakov que dice, mi iglesia en sus sinagogas vuestra ley, testimonio a ellos, con lo cual claramente se está manteniendo alejado de ellos. No está diciendo yo, no, mi ley también, no, es la vuestra. Lo que os dijo vosotros Moisés, no me lo dijo a mí. Vuestras sinagogas, es mi iglesia. Entonces, claro, ya vemos una persona, por eso yo dije en mi vídeo hace tiempo que era una persona, seguramente este texto lo creó una persona en un ambiente medieval. ¿Cómo? Un converso. Es un converso claramente al cristianismo. Y por eso podemos ver que tiene errores de traducción. Es un converso al cristianismo que lo que está intentando es utilizar el texto en latín y cada vez que hay una cita bíblica, cambiar la cita bíblica del griego que está citando a Septuaginta y ponerle los masoretas, con todos esos errores que provoca de género, y que lo vais a ver con Jacob, de un femenino, que es un masculino, un plural, un singular, que dice vuestra doctrina si luego es un singular. Es decir, todos esos errores va de agarrar de un texto que está en griego, es como hacer un Spanglish, ¿no? Entonces, claro, tú llegas y se descontextualiza el texto, porque claro, tú estás agarrando el latín, agarras, copias y coges el hebreo. Y eso descontextualiza todo el texto. Ahora, ¿por qué yo dije, o por qué Niclos dice que es catalán, ¿no? Algún día, si eso, lo podemos invitar a Niclos para que nos explique un poco el tema. Simplemente porque, como ha visto también Jakov, que yo se lo he enseñado y lo ha estado estudiando, leyendo, lo vais a ver, que ha hecho una exposición ahora, vais a ver lo increíble, se ve claramente que los errores esos de traducción se explican muy fácil si creemos que el que ha escrito el texto, su lengua madre, es una lengua romance. Por ejemplo, el catalán. Todos esos errores se justifican cuando esa persona está pensando en catalán a la hora de traducir. Entonces, hay varios ejemplos que os va a poner Jacob, por ejemplo, Mateo 5:6, les vostres obres, ¿no? Las vuestras obras, ¿no? Que no sabe si es masculino o femenino en hebreo, no sabe cómo ponerlo, primero femenino, luego masculino, está como confuso. Eso lo vais a ver, y un ejemplo clarísimo que lo vais a ver con Jacob, que es brutal, que es el Har Calvari, ¿no? Que es como Mont Calvari, ¿no? El monte Calvari, ¿no? No creemos que Jesús vaya por ahí diciendo el monte Calvari o el Har Calvari, ¿no? En catalán. Entonces, bueno, básicamente todo esto es una introducción para que veáis, y ya dejo a Yakov para que, ya 25 minutos, está muy bien, ya, ahora Yakov que os va a exponer los errores de traducción, para que os quedéis con todo esto. Yakov os va a demostrar claramente en pantalla, uno por uno, que todos estos son errores de traducción, porque esa persona, que aparte del latín, está pensando en una lengua romance y por eso tiene numerosos errores de traducción. Y bueno, pues dejo a Jacob para que lo describa, ya me voy y te dejo aquí y ya está. Para Sí, que es tú que de tranquilamente. hecho ahí tocaste varios puntos que yo al principio no podía creer cuando me dijeron,
No es que Mateo hebreo, Shem Tov, que Es es un texto conocido, ¿sí? No, no es que Nehemías Gordon se lo encontró en la biblioteca y fue la gran revolución, como él dice. Es un texto sabido. Y me decían, no, ese es el original de Mateo, en el, hebreo, en la tierra de Israel. Y yo, ¿qué? ¿En qué el- planeta viven? Por favor. Entonces, ese es un punto. Otro, lo que dijiste que a mí me llamó la atención porque esto me enteré hace poco, que los movimientos del cristianismo que utilizan el Mateo hebreo sí, como es su columna vertebral, teológicamente, y se fundamentan mucho en lo que decía George Howard, toda su explicación, etcétera, pero es que con el tiempo Howard, después de que le hicieron revisión a su texto, él empezó a admitir que, bueno, Mateo Shem Tov no es tan antiguo, entonces las personas, el movimiento, digamos, mesiánico, etcétera, lo que sea, los que utilizan el Mateo hebreo, ¿sí? Como su libro supremo, se quedaron atascados en el George Howard antes de que él evolucionara su propio pensamiento y se quedan con los argumentos sin ver cómo él avanzó a nivel académico. Entonces, lo que mencionas de los debates, correcto, el mismo Shem Tov, Ibn Shafrut, él mismo debatió con una persona que posteriormente se volvió el Papa a propósito. Y bueno, ahora sí, al grano. Está escrito en Mateo, este es el texto, a propósito, lo que van a ver, las traducciones al español son de las de Nestlé Aland y las folios que van a ver de Mateo Shemtov, que hay, creo que hay como 14 en el mundo, no sé, pero les voy a mostrar la que está en la Biblioteca Medicea Laurenciana, que es la que está en Italia, que está muy completo y se ve muy bien y por eso es la que a mí me gusta traer. Eh, Aunque ves, yo traigo la que trae Nehemías Gordon solo para mostrar las irracionalidades que él dice, pero en todo caso, está escrito Mateo 1:23, así dicen las Biblias que ustedes encontrarán, dice que aquí una doncella, esta es la profecía de Isaías 53, perdón, de Isaías 7:14, que sí, 7, dice, 14. y llamarán a su hijo Emanuel, cuya traducción es Dios con nosotros. Pero un segundo, si Mateo escribió en hebreo, ¿por qué a alguien que sabe hebreo le tendrían que decir la traducción de lo que significa Emanuel? O sea, un niño de 3 años sabe que, o sea, acá en Israel sabe que significa Emanuel. Es que Dios con nosotros no me tiene que poner esta cuya traducción es. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Mateo Shemtov? Sheretzonó Lomar. Este es un acrónimo, ¿sí? Y dice acá Shemo Manuel. Sheretzonó Lomar, lo que quiere decir, o sea, ¿cómo tiene sentido que Mateo hebreo me está diciendo cómo se dice algo en hebreo que yo ya sé? ¿Se entiende la paradoja? No, no tiene sentido alguno. Si los lectores de Mateo hebreo sabían hebreo, porque Mateo hebreo me dice, me trata de explicar una palabra que está no tiene ningún sentido. Obviamente, Mateo hebreo Shemtov es una traducción, no es un Mateo original y yo no entiendo cómo las personas pueden seguir en ese cuento. Sigamos. Hay unos cuantos errores, por decir poco, espérate, que se me perdió acá. Ok, hay unos cuantos errores, estos son algunos. La palabra Sidón, Sidón, ahí está la cita, la puse arriba, Mateo 11:21. Abajo puse el folio para que vean tal cual como se escribió en el folio que tenemos, ¿sí? Que llegó a nuestras manos. Sidón es con la letra tzadik, pero lo que se estima lingüísticamente, esto me parece lo explica Nichols, que él dice que como la tzadik es una letra gutural, o en su momento pudo ser gutural, entonces no es posible que él haya escrito con la tzadik, sino con la samej. Entonces, por eso ahí vemos el error del Mateo hebreo. Y ahí, otro paréntesis, es que Sdom, Sodoma, se dice Sdom, pero ahí se refiere a Sidón, porque a ver, si ustedes ven ese versículo en Mateo 11, se refiere a varias ciudades que hay en el norte, como Tiro, Betzadak, Farnahum, Corazín, etcétera, etcétera. Siguiente error. Esto está en Mateo 5:16, dice, Masehematovim ameshuvachot umejuvadot. La palabra Masehem, ¿sí? Que ahí la puse en círculo, eso es un masculino. Pero luego los adjetivos que él pone es femenino. Como meshuvachot es femenino, mejuvadot es femenino. O sea, Mateo, hebreo, se equivocó, no sabía cómo es femenino y masculino. ¿Cómo funciona esto? Siguiente. Es la palabra ner, esto está en Mateo 5:15, o sea, un error al lado del otro. Dice, ner la simoto bamakom nistar, shelo, que escribe Mateo, hebreo, shelo ta'ir. Pero es que la palabra vela es masculino. En femenino se dice ta'ir, en masculino se dice yair. Ahí, como ustedes pueden ver, en rojo está el error. Siguiente error.
La palabra gadla aesev dice que se crecerá la hierba, Mateo 13:26, pero es que la hierba en español, en lenguas romances, al igual que la lámpara o la vela, por eso quizás lo puso en femenino. Entonces, por eso, la hierba, pero hierba es en masculino, hierba no es en femenino. Siguiente error. AP, que escribe Mateo en 12:34, Mateo Hebreo Shemtov, AP mitogeret. Pero es que la palabra P, boca, es masculino, no es femenino. Por eso se debería decir AP mitogeret. Es que, si me entienden la cantidad de errores, Mateo Hebreo no sabía hebreo, o sea, Mateo del siglo que fue, vio con Jesús y caminó con él, ¿cómo fue esto? Entonces, el siguiente error, Mateo 26:43, Enehem kvedim, sus ojos pesados, se pusieron pesados. Pero la palabra ojos es en femenino y perdón, esto sí es un básico del hebreo. Esta es de las primeras palabras que aprende un niño, que los ojos es femenino. Y hay un montón de referencias en todo el Tanaj de que los ojos es femenino. Yo no entiendo cómo rayos el Mateo hebreo que vivió en Judea, supuestamente, como tratan de decir los netzaritas, no sabía esto. Siguiente. Esto es en Mateo 6:10, dice, esto es rarísimo, esto en verdad no, ni siquiera yo no entiendo cómo llegó ahí, dice, Retzonja ye asui, como tu voluntad será hecha. Pero es que Retzonja y asui no tienen en hebreo, para alguien que sabe hebreo, tipo hebreo bíblico me refiero, en este caso, también hebreo moderno no tiene mucho sentido, pero en hebreo bíblico no tiene ningún sentido, no tiene ninguna sintaxis. Lo que se dice y en la forma del hebreo bíblico es, ye hacer Retzonja, no tiene, o sea, porque es un pasivo que se toma, es un savil, en fin. Estos temas de lingüística, los que saben hebreo bíblico entenderán que acá el que escribió este Mateo no tiene ni la más mínima idea del hebreo, o por lo menos sabe hebreo, pero tiene sus errores. Por lo que yo no entiendo en qué escenario Mateo Shemtov lo toman, o Mateo hebreo, movimientos como los netzaritas, etcétera, raíces hebreas, en cristianismo de raíces hebreas, cómo lo toman como una autoridad tan antigua, etcétera, y le hacen revisiones al libro, etcétera. No tiene sentido. Hay una serie de palabras que también me gustaría mostrarles que aparecen. En el mismo Mateo Shemtov dice la palabra Mateo, en Mateo 9:9. ¿Cómo? O sea, Mateo, como en español, Mateo. Dice la palabra paralítico. Paralítico, en Mateo 9:2. Señores, o sea, que me diga la palabra neje, son palabras que aparecen en el Talmud, pero la palabra paralítico, y pueden ver ustedes el folio en pantalla, como Mateo hebreo del siglo I, siglo IV, dijo la palabra paralítico. Obviamente, Mateo hebreo Shemtov es un texto medieval, y esto es algo que los netzaritas no quieren admitir. Siguiente, este es brutal. Gólgota es el monte Calvario, Mateo 27:33. Primero que todo, acá la palabra Golgota la escribe con un error porque escribe con tet. La palabra Golgota en verdad es con tav. Dice Golgota u ar Calvari. ¿Cómo así? Que ar Calvari, como la palabra calvario en hebreo se dice Calvari. O sea, ¿entienden? Como que obviamente está pensando, el autor está pensando en español. ¿Sí? Esto no tiene ningún sentido que haya sacado la palabra calvario. No, ustedes entienden la gravedad del error. Paralítico, monte Calvario. Siguiente error. Shimon se llama Petrus. ¿Sí? Vayan, Shimon Nikra Petrus. ¿Cómo así? ¿No que Shimon en hebreo era Keifa? En arameo, pues, que le pusieron piedra, Keifa. Porque acá Mateo Shemtov pone Petrus y no Keifa, que es una lengua, digamos, semítica, Keifa. Porque pone Petrus, que es totalmente traído de una lengua europea. ¿Sí? Respuesta a los netzaritas. Otra, Mateo 16:16, literalmente escribe Cristo. Cristo. O sea, pudo haber usado la palabra, no sé, Mesías, lo que sea, o Christos incluso, que es así es como estaba el griego, Christos. Cristo es que ya es latín, o sea, ya, y no es un error que parece una vez. Christos también pone, Cristos, con Kuf. Entonces, que no me vengan con el cuento de que, no, pero es que él es Mateo antiguo y... Señores, yo no entiendo qué más pruebas se necesitan. Que nos diga la palabra paralítico, no se trata de un Mateo, sino medieval. Entonces, que no vengan con cuentos de que es otra cosa. Y les quiero mostrar algo. A continuación, les quiero mostrar un paralelo que muestra lo que es la tradición
grecorromana de Mateo y lo que dice la tradición judía acerca del texto de Mateo. Esto es súper interesante. En Mateo 5:17, y este es uno de los versículos más usados por los mismos netzaritas. Este es uno de los versículos que el cristianismo mesiánico más se fundamenta para justificar su, digamos, tratar de aplicar su disfraz judío. Y dice lo siguiente. Mateo 15:17 dice, les digo la traducción en Estlealand. No penséis que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir la ley, sino a dar mejor cumplimiento. ¿Sí? Les quiero leer lo que dice Mateo Shemtov. ¿Sí? Ahí hay doble shin, o sea, hay un error. Perdón, leafer Torah, el leashlim. Traducción. No crean que del Mateo Shemtov. Este es un folio de Mateo Shemtov, ahí lo pueden ver. No crean que he venido a violar la Torah, sino que vine a completarla. Entonces, se parece a la versión latina, abolir la ley, abolir la Torah, violar la Torah, leafer. Pero les quiero mostrar que también, no sé si ustedes sabían, Mateo Shem Tov se hizo de la siguiente manera. Él hizo la traducción de Mateo, del Evangelio de Mateo al hebreo, pero abajo, Shem Tov Yom Shafrut, él escribe su comentario. El comentario de Shem Tov Yom Shafrut es para refutar el cristianismo. Entonces, él escribe un comentario, por ejemplo, en el tema, no sé, el de la Virgen, que él explica, no, alma no significa virgen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el comentario? ¿Qué es el comentario de Shem Tov? Dice lo siguiente. Dice, todos esos dichos no fueron para agregar palabra o para agregar cosa a las palabras de la Torah, ni para quitar. O sea, todas las cosas que se dijeron ahí no son para agregar ni para quitar. Así dice Shem Tov. Quiero mostrarles una cita más, que esto es de la tradición judía. Es una cita del Talmud, que a propósito hay un historiador, sí, Joseph Klausner, él lo trae en su libro de Jesús de Nazaret, por allá en la página 40 y la tenía anotada 43, listo. Y que escribe Klausner que esta cita del Talmud al parecer es una cita histórica. Por eso es que les quiero decir esta cita que dice el Talmud. Les leo. Esto está en arameo, ¿sí? Esta parte. Anala lemifhad min oraita de Moshe ateti, velo leosfe al oraita de Moshe ateti. Ahí velo, como ustedes ven en paréntesis, versiones más antiguas de Talmud dicen Ela, otro tema. Pero les traduzco. Dice, la cita del Talmud sobre Mateo 15:17, dice, y no para quitar de la Torah de Moshe vine, ni para agregar sobre la Torah de Moshe vine. ¿Ok? Entonces ya les mostré 4 versiones. Me hago grande. Ya les mostré 4 versiones de este mismo pasaje en Mateo 15:17. Lo que dice el texto original en griego de Mateo, porque Mateo se escribió en griego. Lo que dice Mateo hebreo Shem Tov, lo que dice el comentario de Shem Tov Ibn Shafrut y lo que dice el Talmud. Yo quiero comparar entre estas 4 versiones y ustedes van a llegar a una conclusión que es la conclusión que yo llegué apenas lo vi. Mateo, en el original, dice catalizai. Catalizai en griego es destruir o abolir, ¿sí? Por eso dicen, no penséis que viene a abolir. Lo puse en morado para que puedan ver, ¿sí? Ahí está la definición. Ustedes pueden buscar en el diccionario de la Oxford, etc. A propósito, esta misma palabra, hay otros ejemplos. Esto es de Isócrates, lo pueden ver en De Vigi, ahí puse la cita, Cataluzai, también pueden ver la de Cataluceizan, dice. Ahí pueden ver la cita. Significa la palabra Cataluzai, que es la palabra que usa Mateo original, es abolir. O sea, dice Mateo, no vine a abolir la ley o no vine a destruir la ley. Entonces vemos que Mateo Shem Tov, él utiliza la misma terminología. La traducción Shem Tov utiliza la palabra leafer. Leafer es como abolir, en hebreo, como violar la ley, o la Torah en este caso. Pero ¿qué dice? La fuente hebrea. Bueno, acá ustedes pueden ver en el cuadro, ustedes pueden ver acá veo un segundo, una comparación entre la fuente griega y la fuente de Mateo hebreo. Usa la misma terminología, lo que indica que es una traducción. Pero si nos vamos a la fuente judía, o sea, el comentario de Shem Tov, acá no es Shem Tov traduciendo, acá es Shem Tov opinando. Cuando Shem Tov opina, él opina con mentalidad judía, él opina con pensamiento hebreo. Y por eso es que el comentario de Shem Tov dice, entonces dichos no viene a agregar ni a quitar, es lo que dice el comentario de Shem Tov, no lo bati leosif, velo la haser. Al igual que la tradición del Talmud, que dice la mifhadu leosfe. Si me entienden el paralelo, les voy a mostrar uno al lado del otro, que Mateo en griego está totalmente relacionado al Mateo
Shem Tov, al Mateo hebreo Shem Tov. Es decir, Mateo griego, o sea, el original, es tal cual como el Mateo Shem Tov, como el Mateo hebreo Shem Tov. Mientras que el comentario de Shem Tov es igual o utiliza la misma terminología, la misma forma de pensamiento que que el pensamiento talmúdico, el pensamiento judío, que significa que acá tenemos dos mundos. Tenemos el mundo judío, una forma de ver las cosas, una forma como se recibió la tradición, como los judíos conservaron hasta la actualidad, que es nuestra tradición de las personas que interactuaron con Jesús y llegó a nuestros días al pueblo judío, versus la versión de Roma, los versos grecorromanos, ¿sí? Que están en griego, que tienen, cuando digo Roma me refiero al pensamiento helenista, grecorromano, que esta es la versión que es la del Mateo hebreo Shem Tov. Entonces, cuando me ponen los cuentos de que, no, es que Mateo escribió sí, como dijo Luis, los oráculos, ¿sí? Los logos, me parece que trae ahí, los oráculos, no su evangelio, porque cuando vemos la muestra del evangelio hebreo de Mateo, el Mateo hebreo, nos damos cuenta que se parece al Mateo grecorromano y no a la tradición judía. Por lo tanto, cuando me vienen netzaritas a decir, netzaritas, raíces hebreas, mesiánicos, todo está bajo la misma sombrilla. Cuando me vienen a decir, no, es que, mira, este es el Mateo y empiezan a lucrarse de eso y empiezan a hacer todo un negocio y cuando un judío lo analiza se da cuenta de que es puro cuento, de que tiene palabras como paralítico, como el monte Calvario, como Cristo con Kuf, la palabra Mateo, o sea, el mismo Mateo escribió que él mismo estaba en su evangelio y se llama a sí mismo Mateo. No tiene sentido absoluto que haya sido en esto, ¿sí? Acá, sí, no es los logos, sino talogia, como escribe Luis en los comentarios. Y hasta aquí el video. Espero que hayan entendido un poco. La conclusión aquí, si me permiten a mí, ya que Luis debió salir para que no se estuviera muy pesada la transmisión. La lección aquí para mí es que si ustedes tienen preguntas sobre historicidad, sobre hebreo, pregúntenle y consulten a las personas que saben el idioma. Pregunten a las personas que saben de historia, un historiador. ¿Sí? Luis tiene un montón de títulos, él puede ser un referente a este tipo de temas. Pero si quieren saber hebreo, pregúntenle a un judío, alguien que sabe hebreo. Pero venir a preguntarle a personas que se disfrazan de judíos, que tratan de vestir los textos grecorromanos y cristianos con judaísmo, así no funciona. No, o sea, así no van a llegar a una conclusión correcta. Esa es mi perspectiva, esa es mi recomendación. Aparte de eso, que tengan una buena semana, Shavua Tov, sean buenas personas, difundan para que, ¿saben? Hay muchas personas que caen en esta, digamos, agujero negro del Mateo hebreo. Entonces, ayúdenle a las personas porque es que, es como escriben, es muy evidente. Son textos muy... alguien que sabe un poco del tema se puede dar cuenta que todo ese cuento de los netzaritas es un disfraz, es una manipulación, no hay un Mateo hebreo antiguo, todo es un cuento al igual que el Toldot Yeshua y todos esos textos que simplemente lo hacen para lucrarse con la fe de las personas. No caigan en esto y hasta aquí les envío un saludo desde Israel.